Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es pura evocación. Un fragmento muy personal titulado Ferrol 20 años antes. Mm. Nos cuenta la historia de un chaval con menos de 20 años que deja atrás su pueblo para meterse en la Armada. Vamos, el viaje iniciático por excelencia. Sí, es una historia que, bueno, hemos oído mil veces, pero la forma en que está contada aquí es increíblemente potente. Totalmente. Porque no es solo un chico se va de casa, es el desmantelamiento de una persona para construir otra. Y el texto nos lo muestra paso a paso, con una precisión casi, diría, quirúrgica. Totalmente. Y ese es el plan para hoy. Vamos a meternos de lleno en esa metamorfosis. Queremos entender cómo una institución coge a un adolescente y lo convierte en un marino, Eso es. usando cada detalle, desde un viaje en tren hasta un corte de pelo, como una herramienta de transformación. Para borrar la identidad anterior y forjar una nueva, una identidad colectiva. Claro. Esto es una ventana a cómo se fabricaba un marino en esa época. Y es fascinante y duro a partes iguales. Pues empecemos por el principio de todo, que es el viaje. Y no es un viaje cualquiera, ¿eh? No. Son 3 días metido en un tren de tercera en lo que el autor llama un borreguero, con bancos de madera. O sea, se te tiene que hacer eterno. Madre mía. Y aún así, el texto deja claro que la ilusión del chaval podía con todo. Es que ese detalle del borreguero es clave. No es un ave, es un tren lento, incómodo, que te obliga a sentir cada kilómetro que te aleja de tu vida. Es, no sé, un purgatorio en movimiento. Sí, es buena definición. Y el hecho de que su ilusión sobreviva a eso ya nos dice mucho de la fuerza de ese sueño, de esa fantasía de la vida en el mar que tenía en la cabeza. Y mientras se aleja, la descripción de lo que deja atrás es súper sensorial. Habla de su pueblo, de los naranjos y limoneros. Sí, Las casas blancas con tejados rojos. Y la imagen final, con su casa convirtiéndose en un punto blancuzco, es demoledora. es que es el adiós definitivo. Totalmente. Es que el tren, que el texto dice que parecía vomitar humo y fuego, es casi un monstruo mecánico que lo arranca de ese mundo orgánico y familiar. Es la ruptura, Una ruptura violenta, además. violentísima. Abandona un paisaje que conoce y controla para ir a un mundo, el del mar y la disciplina militar, que es totalmente abstracto para él en ese momento. Hay una frase que, no sé a ti, pero a mí me ha dejado clavado. Cuenta que con las lágrimas en los ojos, gira la cabeza y el viento del tren le seca la cara, dejándole una sensación como de diminutos cristales de sal. Es una genialidad, poesía pura. Fíjate en la sutileza. Aún no ha visto el mar, está a cientos de kilómetros, pero ya lo siente en la piel. ¿Es verdad? No lo había pensado así. La sal de sus propias lágrimas se convierte en un presagio de la sal del océano que va a definir el resto de su vida. Es el primer contacto. Y es a través de su propio dolor, de su propia nostalgia. Es brillante. Y esa sal que ya siente en la cara es solo un adelanto, porque en cuanto pisa Ferrol, la realidad le golpea de lleno. ¿Verdad? De lleno. El texto describe el caos de la estación, la bulliciosa masa de viajeros, y entre ellos los marineros de blanco. Es ahí cuando siente un estremecimiento, Claro. cuando se da cuenta de que esto va en serio. Ese estremecimiento es el momento en que la fantasía choca con la realidad. Ya no es una idea en su cabeza, es un uniforme, es un barco de 3 mástiles que ve a lo lejos. Es un destino tangible. Exacto. Es el momento en que cruza el umbral y ya no hay vuelta atrás. El sueño se ha convertido en un lugar, con reglas. Y vaya si hay reglas. Llega al cuartel de noche y el proceso se pone en marcha a una velocidad de vértigo. Es casi una cadena de montaje para borrar identidades. Totalmente. Primero, a la peluquería. Le rapan al cero y le quitan su más ostensible seña de identidad. Fuera. Luego las duchas, y de ahí a cambiar su ropa por un uniforme gris naval. En cuestión de minutos, ya no es él. Es un ritual de iniciación en toda regla. Y que sea de noche no es casualidad. La oscuridad, la prisa, la sucesión de órdenes, todo está diseñado para desorientar. Para que no te dé tiempo a pensar. Para que no dé tiempo a pensar. El objetivo es muy claro. Tienes que dejar de ser tú para empezar a ser uno de nosotros. Se anula al individuo para crear al miembro del grupo. De hecho, hay una frase que lo resume todo, casi un lema. Ahora somos todos iguales. No hay ya pastores, estudiantes, ricos o pobres. Todos somos marineros. Más claro imposible. Es la tesis de todo el proceso. Pero, y aquí viene lo interesante del texto. Sí,
justo después de esta despersonalización tan brutal, se introduce un detalle muy humano. Dice que los chavales bromean sobre sus cabezas rapadas y, justo antes de dormir, les dan un tazón de cacao con leche. A mí ese detalle del cacao me choca un poco. ¿No es una contradicción? Parece verdad. Por un lado te anulan como individuo, te tratan como a una pieza más, y por otro te dan un cacao caliente como si fueras un niño en casa. ¿Qué sentido tiene? No. El sistema es lo bastante inteligente como para saber que no puede apretar la tuerca hasta romperla. Son críos, acaban de sufrir un shock tremendo. Claro. Ese tazón de cacao es un gesto mínimo de consuelo que les dice: sí, esto es duro, pero no vamos a destruiros, solo a transformaros. Es un mecanismo para gestionar el trauma inicial, para que el material sea moldeable pero no se quiebre, ¿no? Exacto, para asegurar que el material con el que trabajan, que son ellos, no se rompa. O sea, que hasta el consuelo está programado. Es un método increíblemente calculado. Y ese método no para. Acaba la instrucción, juran bandera y sin un respiro. Nada. Ni permiso ni tiempo libre. Directos al buque escuela, el Galatera. Claro, es que no pueden darles tiempo para pensar. La presión tiene que ser constante. Si el cuartel fue la fase de borrado, el barco es la fase de escritura. Buena analogía. Ahora van a grabar a fuego la nueva identidad, la de marino. Cualquier pausa podría dar lugar a dudas, a nostalgia, a arrepentimiento. Y eso no interesa. Y la presión es bestial desde que ponen un pie a bordo. Les dan una cartulina con una lista de datos que tienen que saberse para allá. Para ayer casi. Su número, su guardia, su puesto de abandono, el rancho. Es una balanza de información nueva y vital. Es una forma de cortocircuitar su cerebro anterior. Les están diciendo: todo lo que sabías hasta ayer ya no sirve para nada. Claro. Tu supervivencia aquí depende de que aprendas este nuevo lenguaje, estas nuevas reglas, y las aprendas ahora. Se crea una dependencia absoluta del nuevo sistema. Tu valor como persona se mide por tu capacidad de asimilar esto. Y, por si no fuera suficiente, les sueltan una advertencia que es para echarse a temblar. Cito: el primer error se perdona, pero el segundo es descortesía, y eso no se tolera en la Armada. Uf. La palabra descortesía aquí suena terrorífica. Porque no significa ser maleducado. Descortesía en este contexto es un fallo en el sistema, es una prueba de que no eres fiable. Ah, claro. Marca el salto del mundo civil, donde te puedes equivocar aprendiendo, al mundo militar, donde un error puede costar vidas. Establece un entorno de consecuencias altísimas desde el primer segundo. Entiendo. La confianza en que cada uno hará exactamente lo que debe es la base de todo. Un segundo error significa que no has aprendido y, por lo tanto, eres un peligro para el colectivo. El golpe de realidad debe ser brutal. La primera noche se la pasan cargando víveres y duermen tirados en el suelo. Y al amanecer, el barco zarpa. El texto dice que es en ese momento, al ver alejarse la costa, cuando tomaron conciencia de la dura realidad de la cual ya no podían escapar. Ese es el punto de no retorno definitivo. El aislamiento físico del mar completa el aislamiento psicológico que empezó en el cuartel. Claro, mientras estás en tierra aún existe la idea de volver a casa. Exacto. Aunque sea remota, existe. Pero cuando el barco se adentra en el mar y la tierra desaparece del horizonte, se acabó. Se acabó. Estás atrapado en esa nueva realidad. No hay a dónde ir. Solo puedes adaptarte o romperte. Y el texto no se anda con rodeos sobre el objetivo de todo esto. Dice, y me parece una frase muy actual, Sí. que el propósito no era fomentar eso que llamamos hoy en día autoestima o crecimiento personal, sino algo mucho más directo. Crear marinos. Es una declaración de principios brutalmente honesta. Contrapone dos filosofías de vida. La nuestra, la contemporánea, que pone al individuo y su bienestar en el centro, Claro. y la de la institución, donde el individuo es una herramienta para un fin mayor. El objetivo no es que seas feliz, es que seas eficaz. La persona se subordina completamente a la función. Y para conseguir esa eficacia aplican una filosofía basada en el sufrimiento, básicamente. Básicamente, el texto enumera prácticas que hoy nos parecerían una locura. Les hacían caminar descalzos, subir a los palos a aferrar las velas con el barco moviéndose, Sí, sí. y les hacían pasar hambre, sed y sueño a propósito. Es lo que se podría llamar una pedagogía de la resiliencia a través de la adversidad. La idea subyacente es que la única forma de preparar a alguien para enfrentarse a algo tan salvaje como el mar es exponerle a sus propios límites en un entorno controlado. Si aguantas el hambre, el frío y el miedo aquí, cuando te enfrentes a una tormenta de verdad, tu cuerpo y tu mente ya sabrán cómo reaccionar.
Es forjar el carácter a base de golpes. Cuesta imaginar el shock para unos críos que venían de pueblos de interior, pero el texto dice que, al final, el sistema funcionó. Se adaptaron. Sí. Y lo más increíble es que a ese barco, al que llamaban esa galera, una palabra con connotaciones de presidio y sufrimiento, Claro, de castigo. acabó siendo su casa durante 3 años. Ahí está la prueba de que la transformación se ha completado. El paso de galera a casa es el cambio psicológico definitivo. Es verdad. Significa que han aceptado esa nueva realidad, han interiorizado sus reglas y han encontrado un sentido de pertenencia en ella. El lugar de su sufrimiento se ha convertido en el único lugar donde se sienten seguros y competentes. ¿El chaval que se subió al tren en su pueblo? Ya no existe, ha nacido un marino. Hay una última frase en esta parte que lo resume todo de una forma muy poética y muy bestia a la vez. Dice que los contramaestres les enseñarían a saber coger el mar con las manos y de frente. Esa frase es una maravilla. Resume toda la filosofía. No se trata de enseñarles a hacer nudos o a leer cartas de navegación. Se trata de inculcarles una actitud ante la vida. Una actitud, sí. Coger el mar con las manos es dominarlo, perderle el miedo, tener una relación casi física con él. Y de frente significa no acobardarse nunca, mirar al peligro a los ojos. Es la graduación no oficial. Cuando aprendes eso, ya eres uno de ellos. Visto así, lo que hemos analizado es la crónica de una deconstrucción y una reconstrucción. El relato de cómo una institución, con una eficacia tremenda, desmonta a un individuo pieza por pieza, Sí, sí. para volver a montarlo como parte de un engranaje colectivo, un marino. Exacto. La gran lección de este texto es que un marino no nace, se hace. Y ese proceso de hacerse es deliberado, es sistemático y, desde nuestra perspectiva actual, pues bastante brutal. Ya te digo. Nos recuerda que la identidad no es algo inmutable, sino que puede ser moldeada, incluso fabricada, por un entorno lo suficientemente intenso y absorbente. Y claro, después de analizar todo este proceso, uno se queda pensando. El relato se centra en esos 3 años, en cómo se convierten en marinos a bordo de esa galera. Pero esto nos deja una pregunta en el aire, una pregunta para que cada cual le dé vueltas. ¿Qué pasa con esa persona forjada en el fuego cuando vuelve al mundo normal, al mundo civil? Buena pregunta. ¿Cómo te reincorporas a una vida sin órdenes, sin peligro constante y sin esa hermandad forjada en la adversidad? ¿Cómo se vive el resto de la vida con las cicatrices y la fuerza de haber aprendido a coger el mar con las manos y de frente?